Vale, todavía me cuesta un poco hablar castellano, entonces si no me entienden, que me lo digan y repito lo que decía, ¿vale? Déjenme empezar diciendo que mi intervención presenta mis primeras reflexiones de mi trabajo de campo en progreso, entonces están un poco en todas partes, pero vamos a ver cómo va. Yo llegué por primera vez a Trinidad Nova en 2016 y desde entonces hacía idas y vueltas cada año por un mes o dos a causa de los problemas de visa. Y finalmente hace 3 meses que me mudé a Barcelona gracias a Manuel y ahora estoy aquí haciendo mi trabajo de campo, digamos, sin interrupción. Y Trinitat Nova es un pequeño barrio en la frontera noreste de Barcelona con aproximadamente 7.000 habitantes y forma parte del barrio del distrito de Nou Barris y está justo al lado del barrio de Roquetes, del que habló Tania esta mañana. Fue construido en los años 50 como un barrio dormitorio para la clase trabajadora en el contexto de una rápida expansión industrial y espacial de Barcelona, es decir, los migrantes rurales que vinieron a trabajar a Barcelona y la mayoría eran de Andalucía, pero también hubo los que fueron expulsados del centro de la ciudad con la destrucción de las casas baratas de Montjuic. Y Trinitat Nova no era más que una serie de polígonos construidos por tres instituciones descuidadamente, lejos de los límites de la ciudad de Barcelona en ese momento, y sin tener ninguna preocupación de planificación urbana, sin calles construidas, sin transporte público regular, sin servicios públicos patrocinados por el Estado o sin, por ejemplo, sistemas de drenaje, alcantarillado o agua corriente adecuados. Estas infraestructuras llegaron finalmente al barrio, primero gracias a las movilizaciones de los vecinos en los años 70 y luego como parte de las aceleradas políticas urbanísticas del Ayuntamiento de Barcelona con el nuevo Plan General Municipal de 84, después de la presunta transición a la democracia. En palabras de las autoridades de la ciudad, las zonas periféricas eran, cito, territorios de reserva urbanizable y la ideología de los primeros alcaldes de la ciudad elegidas democráticamente, Serra y Maragall, era, cito otra vez, recuperar el centro y monumentalizar la periferia basado en la descentralización, apoyo financiero de la administración central, intensificación de la inversión privada, que es la definición del libro de texto de la versión neoliberal de ciudad capitalista. Todos los planes y proyectos de desarrollo que ha visto el barrio desde entonces, como Plan Comunitario, Programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Iniciativa Urbana Trinitat Nova, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Eix Besos y el último Plan de Barris, caen en esta lógica, aunque algunos tienen un velo de participación ciudadana. Y si avanzamos rápido a 2016, otra vez en palabras de la administración municipal, Trinitat Nova era el barrio, cito, más marginado y desfavorecido de la ciudad, con los niveles más altos de desempleo, tanto a corto como a largo plazo, y con los niveles más bajos de renta familiar, educación y expectativa de vida. Este sigue siendo el caso en 2019 y no tengo los datos más recientes, pero estoy casi seguro de que solo han empeorado ahora con la pandemia y la crisis económica. Y hasta ahora parece que la municipalidad emplea el término periferia como categoría geográfica para hablar del territorio físico y el término margen marginal como categoría social, moral, política cuando se habla de las personas, pero creo y quiero demostrar que la situación es un poco más complicada que esto. Y hay algunos fenómenos que me parecen interesantes cuando se trata de Trinitat Nova. En primer lugar, el urbanismo no es muy fuerte, pero Trinitat Nova destabiliza los cuentos de mejora urbana neoliberal, y con eso quiero decir gentrificación, y en cierta medida viola también los esquemas de zonificación clásicos, es decir, la separación de los espacios residenciales, industriales y verdes. Por ejemplo, una porción de Colcerola está dentro del límite territorial del barrio y hay ciertos espacios del barrio que son técnicamente espacios públicos, pero no son espacios sociales. Esto no es solo para decir que la gente no socializa allí. Lo que quiero decir con esto es que la gente ni siquiera cruza esos espacios simplemente para ir del punto A al punto B. Algunas calles, por ejemplo, solo están allí para dar acceso a los espacios infraestructurales
Y sobre la infraestructura, el barrio está literalmente rodeado de infraestructuras. Por dos lados, el este y el sur, está limitado por las dos grandes arterias de la autopista de Barcelona. En el eje oeste-noreste hay una gigantesca estación de metro, que es la estación de enlace entre líneas de metro más directo de Barcelona, un abastecimiento de agua, un centro de distribución de energía eléctrica y una comisaria bastante grande de mozos de escuadra. Sin embargo, este barrio que está lleno de infraestructura y tan sujeto a proyectos de desarrollo urbano, todavía sufre problemas de infraestructura, como viviendas deterioradas, cortes de electricidad, inundaciones o infestación de plagas. Y lo que le falta más es un tejido social urbano. Solo hay, por ejemplo, 4 o 5 bares que están abiertos regularmente o una sola tienda de ropa. Y ahora que es verano, si yo quiero comprar algunas plantas o macetas, necesito salir del barrio. Lo mismo pasa si quiero conseguir tabaco, un libro o si quiero llevar a mi gato al veterinario. Tampoco no hay una oficina de correos, no hay una biblioteca, pero hay 3 supermercados y 3 farmacias. Y solo eso ya nos dice algo sobre la naturaleza de la vida urbana en el barrio, sigue siendo un dormitorio. Además, algunos vecinos y trabajadores sociales del barrio también llaman a Trinitat Nova un barrio no solo dormitorio, pero durmiente, porque a pesar de los problemas que tiene, hay muy poco activismo vecinal, a diferencia, por ejemplo, de Roquetes. Hay una asociación de vecinos que ahora existe de forma más simbólica que nunca. Hay muy pocas entidades o colectivos de vecinos en el barrio y la mayoría de las que existen no son entidades orgánicas, diría yo, sino impulsados y apoyados por planes urbanos como el Pla de Bares. Es decir, desaparecen tan rápido como nacen o cuando se agota el presupuesto. Hay un casal de Bari que es promovido por el ayuntamiento como una maravilla de arquitectura sostenible y ecológica, pero no es un espacio de uso regular de vecinos ni de referencia social para el barrio. Está gestionado por una entidad privada que es una empresa de inserción laboral que sobre el papel tiene el objetivo de crear empleo para personas en riesgo económico o en situación de exclusión social, pero en realidad abusa de sus propios trabajadores y dirige el casal no como un espacio comunitario de encuentro, sino como un espacio privado que ofrece algunas actividades culturales gratuitas. Y frente a este panorama sombrío, mi investigación parte de una simple pregunta: ¿cómo es posible que un barrio en el centro del flujo de infraestructura todavía tenga un estado urbano incompleta y deficiente y esté marginado de la ciudad a pesar de ser fundamental para su funcionamiento? Y mi investigación explora las negociaciones entre varios actores sobre el paisaje material de Trinitat Nova, sus dinámicos sociales, sus servicios y sus infraestructuras, que hace Barcelona una ciudad capitalista global, Trinitat Nova un espacio urbano disputado y sus residentes un público marginado y desfavorecido. Y por eso tomo prestado la noción de espacio intersticial de los estudios urbanos, que se refiere a paisajes urbanos complejos de densidad, uso y urbanismo mixtos, para usarlo como un marco conceptual, y la noción también se usa en arquitectura para referirse a los espacios ubicados entre pisos de uso regular, para colocar los sistemas mecánicos del edificio con el fin de reducir el costo de su ciclo de vida y de su renovación. Y yo propongo que Trinitat Nova es un barrio intersticial y que la presencia de estos barrios intersticiales no es un accidente, ni es el resultado de políticas urbanas malas o fallidas. Al contrario, estos barrios son fundamentales para el reciclaje de la ciudad capitalista. Y por reciclaje quiero decir que mientras los regímenes y la retórica del gobernanza de la ciudad cambian, las ciudades permanecen materialmente como la base espacial de los circuitos globales de finanzas, de comercio, infraestructura y sectores de servicios. Ahora, por ejemplo, estamos en el periodo de retórica de sostenibilidad, resiliencia, inclusión, participación. Y en otras palabras, y tal vez dicho de manera un poco menos académica por el momento, al igual que el capitalismo requiere un ejército de reserva de mano de obra, las ciudades también requieren espacios de reserva para alojar a ese ejército y también la infraestructura necesaria para el capitalismo lejos de su centro.
Y es con este argumento que quiero volver a las categorías de periferia y margen. Ambos términos son usados para definir Trinidad Nova por todos los actores involucrados, es decir, vecinos, políticos, técnicos, administrativos del barrio. Pero no es el caso que la periferia se refiera a la condición territorial y el margen a la condición social. Ambas son categorías sociomorales, pero por muy importante que sea quien pronuncie estas categorías, también es importante de qué o quién hablan y qué invocan estas categorías en Trinidad Nova. El primer día que pisé ese barrio, empecé una conversación con gente al azar en un bar y cuando les dije que soy estudiante de antropología y quería entender la situación socioeconómica en el barrio, me invitaron a una reunión que estaban a punto de tener. Lo llamaron una reunión de prevención y era sobre la seguridad en el barrio. Y yo, no teniendo ninguna idea sobre el barrio y sus dinámicas, imaginé algo parecido a lo que se llama control comunitario en los Estados Unidos, derivado de una desconfianza histórica hacia las fuerzas oficiales de control y vigilancia y a la administración de esta parte de la población negra. Y yo pensé, qué guay que lo tienen aquí. Pero lo que encontré fue el contrario. El objetivo de la reunión era buscar formas de tener más apoyo de la policía y de la administración municipal para prevenir el vandalismo en las calles, el robo, las drogas y las ocupaciones de pisos por la parte de lo que llamaron la gente mala y la gente que no son hijos de este barrio. Y con el tiempo me resultó obvio que los hijos de barrio se refiere a los descendientes de los residentes iniciales del barrio o los vecinos de vida, y la gente mala era un sustantivo para las personas de piel oscura, es decir, pakistaníes, marroquíes, latinos, gitanos, la segunda ola de inmigración al barrio a partir de principios de los años de 90. Y hay que recordar que este periodo coincide con la presunta transición al municipalismo democrático y la creciente atención urbana desde la parte de la administración hacia el barrio, pero esta atención existía más para garantizar el reciclaje de la ciudad capitalista y para hacer Trinidad Nova un mejor espacio de reserva que para mejorar el bienestar socioeconómico y urbano de los vecinos. Por lo tanto, este deslizamiento entre la falta de cambio socioeconómico urbano y el cambio demográfico que tienen los hijos del barrio para dar una explicación a sus condiciones cotidianas no es algo sorprendente, aunque es algo contra lo que se debe luchar. Y coincide exactamente con la distinción entre las clases laboriosas y las clases peligrosas de Chevalier, que tenía una base demográfica. Para Chevalier también estaba por un lado la buena clase trabajadora y por otro lado las clases peligrosas que surge con el aumento de la población y con inmigración. Para él el problema no era el capitalismo ni la estructura social, urbana, económica y política de la ciudad capitalista, sino que la patología, el peligro, era más bien un resultado de la presencia de un determinado tipo de población. Y de la misma manera, cuando los hijos del barrio definen la Trinidad Nova como un barrio periférico, hablan de su propia posición colectiva frente al centro, que es un buen barrio obrero en la frontera de Barcelona, y emplean periferia como una categoría que es tanto geográfica como sociomoral y política al mismo tiempo. Pero cuando definen Trinidad Nova como un barrio marginal, se refieren a todo el barrio con todos sus elementos y personas no deseados, peligrosos, malos, defectuosos. Es decir, que el margen sirve también como una categoría que es geográfica, sociomoral y política al mismo tiempo. Y lo que es más sorprendente para mí quizás es cómo los políticos municipales también emplean o se benefician de estas mismas categorizaciones que tienen los vecinos detrás de su discurso de participación e inclusión. Por ejemplo, se puede leer la importancia que da el equipo de Colau a la memoria histórica en estos barrios como un paso progresista para reconocer el papel clave de los movimientos vecinales y para confrontar el pasado fascista. Pero cuando se da esta atención de forma superficial, sin ninguna reflexión crítica sobre las continuidades del pasado en el presente, tal memoria histórica en Trinidad Nova invoca y reproduce la distinción de barrio periférico laborioso y el barrio marginal peligroso en los ojos de los hijos del barrio.
Mira cómo ha cambiado este barrio, o madre mía, qué pena que todo va peor, son comentarios que escuché en tantas ocasiones y varias exposiciones fotográficas de memoria histórica. O si tomamos la participación ciudadana, por ejemplo, que es la obsesión del nuevo municipalismo de Ada Colau, que la proyecta como la solución a todos los problemas de la ciudad y como la pura realización de democracia. Bueno, pienso que todos sabemos que es una gran mentira y que en el mejor de los casos está delimitada por los intereses y prioridades de las multinacionales que invierten en la ciudad. Pero otra cosa problemática es la moral inscrita en las políticas de participación, es decir, la implicación de que si no participas, no eres un buen ciudadano, eres mal o no responsable. Y los ciudadanos que no participan parecen coincidir con la mala gente en Trinidad Nova porque ellos son los que están en las posiciones más precarias o son aquellos para quienes el activismo vecinal simplemente no forma parte de su práctica cultural y cotidiana. Por ejemplo, esa misma cosa para mí, soy de Turquía y activismo vecinal no existe allí tampoco. Entonces, cuando son siempre las mismas personas quien participan y se mueven, las que no lo hacen están estigmatizados como las que no quieren la mejora del barrio. Entonces, a pesar de que los hijos del barrio saben que los políticos y técnicos de la ciudad son corruptos, los ven como sus aliados necesarios y confían más en ellos para alcanzar su aspiración de rehacer el barrio un barrio periférico laborioso, al lugar de relacionar o confiar en los otros vecinos del barrio con los que comparten las calles y sus espacios públicos. Y es así como la naturaleza de la actividad política se transforma de combativa a durmiente, de inclusiva a exclusiva en práctica. En ese sentido, la historia urbana de Trinidad Nova es una historia de éxito para la última versión de la política de dividir y conquistar de la ciudad capitalista, aunque la ciudad se identifica cada vez más democrática, participativa, inclusiva, resiliente, sostenible, ecológica, etcétera. Y termino con una última cosa. Hace unas 3 semanas que Ada Colau estuve en Trinidad Nova para poner la primera piedra de los bloques de viviendas sociales que la ciudad comenzó a construir aquí. Y esto apareció en la sección de noticias de la página web oficial del ayuntamiento como una promesa cumplida. Evidentemente, la noticia no cuestionó por qué la ciudad decidió construir pisos de alquiler social en Trinidad Nova, en lugar de expropiar los pisos de los fondos de buitre que existen en todas partes de la ciudad. Me parece que en otros 50 años recordaremos ese evento como una instancia de repetición de historia y las autoridades hacen el mismo error que hicieron en los años 50, reconstruyendo un barrio dormitorio que es marginal y periférico, laborioso y peligroso al mismo tiempo, o como lo llamo yo, un espacio intersticial reservado para el exceso de personas y cosas para sostener el reciclaje de la ciudad capitalista. Y ya está, muchas gracias.